Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Salmorejo Geek Podcast, episodio 100. Lo he mirado hace unos segundos y ya no recuerdo, madre mía. 194 del día 23 de junio, sábado del año 2018 de nuestro Señor. Hoy vengo en este podcast a hablar de podcast o de aplicaciones para podcast. Así que yo creo que vamos a dejar a Matías que me presente, que presente este programa y a continuación vamos a darle al temita. Salmorejo Geek Podcast, un batiburrillo digital de Yoyo Fernández, una mirada diferente con los temas que le salen de su cabeza y que tú quieres escuchar. Bueno, ya estamos aquí otro día más. Ha tardado en llegar a este episodio desde el anterior, ¿no? A veces pues me tiro unos días más o a veces grabo más de seguido. Depende, ¿no? Depende de cómo pilla el cuerpo. La verdad es que este programa de hoy tenía muchas ganas de grabarlo, pero lo he estado posponiendo días y días porque ahora estoy súper cansado con el trabajo porque acabo reventado y cuando vengo solo tengo ganas de ducharme, echar la siesta y poco más. Pero bueno, hoy voy a hablar de Google Podcast. Al fin Google se ha atrevido a lanzar su propia aplicación para podcast, para escuchar podcast, que, ojo, ya se podía hacer antes. Tú ponías en el buscador de Google el nombre de tu podcast favorito y te aparecía, y desde la propia aplicación de Google lo podías escuchar, incluso podías crear un acceso directo en tu dispositivo. Pues ahora lo que ha hecho Google es encapsular eso y hacerlo una aplicación. Bueno, yo antes de nada comentar que yo tengo bastantes aplicaciones de podcast, algunas gratuitas, otras de pago. No sé por qué tengo tantas, pero tengo muchas. Algunos podcasts los escucho en una aplicación, otros los escucho en otra aplicación, no sé, según me da, ¿no? Por ejemplo, en Android tengo la aplicación Pocket Cast, por todos conocida. Es de pago. Creo que en su momento me costó 4 euros por ahí, no recuerdo exactamente. Y bueno, donde tengo más aplicaciones de podcast para escuchar podcast, aplicaciones de podcatcher, como se llama, es en el iPhone. Vamos a mirar por aquí. Bueno, en el iPhone tengo también Pocket Cast, porque aunque la tengo en Android, si la quieres en iOS, o si la tienes en iOS y la quieres en Android, tienes que pagarla en cada plataforma, ¿no? No te convalidan, si la compras en Android, no te convalidan para instalarla en iOS. Si se lo compras en iOS, no te convalida para instalarla en Android. Como son aplicaciones distintas, tienes que pagarla en cada una de ellas. Luego tengo también, aparte de Pocket Cast, tengo Podcast de Apple, que es una aplicación que está bastante bien, bastante sencilla y completita. Aquí suelo escuchar un podcast o dos, no he escuchado muchos. Luego tengo otra que se llama Agora, que es de un desarrollador español. La compré para probarla, no recuerdo el precio, 1 euro y algo, 2 euros por ahí. También he escuchado algún que otro podcast por ahí, no la suelo dar mucha continuidad. Tengo Overcast, que lo he usado un par de veces también, que es gratuito, pero no suelo usarlo mucho. Tengo la propia aplicación Spreaker, que tampoco suelo usarlo mucho. Antes sí la usaba más, antes de empezar a comprar aplicaciones. Y luego tengo la aplicación que más uso para escuchar podcast, que es Ucast, que también es de un desarrollador español, que es bastante completa, bastante bonita, a mí me gusta. Y bueno, pues es la que más suelo usar y donde más podcast tengo agregados. En este caso, pues bueno, en Google se ha querido lanzar también al mercado del mundo del podcatcher y ha lanzado su propia aplicación llamada Google Podcast o Podcast de Google.
Lo primero, cuando la abrimos, vamos a ver que la tengo por aquí en el Xiaomi. Permitidme que lo desbloquee. Ok. Podcast. Aquí simplemente pone podcast en la pantalla. Un podcast de Google cuando la abras. Y bueno, es una aplicación, lo primero que vemos, una aplicación de fondo blanco que a algunos no les gusta. A mí me encanta. Yo en las aplicaciones con fondo oscuro veo menos que un gato escayola. Y bueno, pues entonces tenemos una aplicación bastante sencilla, de opciones pues bastante sencillas. Y que bueno, recordar que la aplicación podcast de Google requiere sí o sí, como necesario, como dependencia, se me acaba de abrir Google Assistant. Esto está escuchando siempre a todas horas, madre mía, Google, qué miedo. Bueno, que requiere la aplicación podcast de Google, requiere sí o sí la aplicación Google para funcionar. Entonces, si tú vas a instalar podcast de Google disponible en la Play Store de manera gratuita, te va a decir que si tienes la aplicación Google, no la tienes actualizada, que la actualices, y si no la tienes instalada, que la instales. Esto es porque yo supongo que la aplicación podcast de Google no va a buscar, por ejemplo, al directorio más grande de podcast del mundo, que es iTunes de Apple, ¿no? Sino que utiliza su propio motor de búsqueda, su poderosísimo motor de búsqueda, y además como Google, si eres un usuario normal de sus aplicaciones, de su mundo, pues sabe mucho de ti. Entonces, a la hora de ofrecerte, por ejemplo, podcast en lo que sería dentro de la aplicación, te va a ofrecer porque te conoce, según tus intereses, siempre más o menos va a acertar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo podcasts más populares que me salen en los primeros puestos, algunos que yo escucho, en tendencias, podcasts por categorías como comedia, sociedad y cultura, noticias y política, deportes y ocio, religión y espiritualidad. Aquí no me pilla, pero bueno, ahí está también. Arte, tecnología, que efectivamente sale podcast que yo suelo escuchar en tecnología, a ver si no veo mucho que está crujiendo la silla. ¿Qué más? También me da una opción que pone, vamos a ver si veo por aquí, un momentito. Aquí también me sale podcast más populares de AV Podcast, la red de podcasting donde yo estoy con cosas de modernos. Y bueno, podcast más populares de Yoyo Fernández. Ojo, podcast más populares de Yoyo Fernández. Aquí veo Audio Momentos, Un Día Cualquiera, Salmorejo Geek y la radio, cosas de modernos. Y hay uno con mi logo antiguo, el de los 4 colorines, que pone Yoyo y Salmorejo Geek. Hay que prestar atención especial en esa I. Yoyo y Salmorejo Geek. Y si entro dentro de este podcast, no es un podcast normal, es un batiburrillo en conjunto. Aquí veo episodios de Audio Momentos, episodios de Salmorejo Geek, episodios de Cosas de Modernos. Es decir, que dentro de este podcast que Google ha llamado podcast Salmorejo Geek y Yoyo y Salmorejo Geek, pues ha metido lo que sería... ha hecho un revoltijo de otros donde yo participo además del Salmorejo Geek, ¿no? Y los ha metido dentro de esto. Yo las primeras impresiones que he escuchado de algunos podcasters conocidos es que está bien, muy bonita, es de muy fácil uso, pocas opciones. Si, por ejemplo, tú eres un podcast, un oyente que solamente quiere escuchar, como es mi caso, yo soy de los que solamente agregan su programa, le dan al play, escuchan y luego apagan y ya está. No hago listas, no sé qué, no sé cuándo, en fin, todas estas cosas más avanzadas no son para mí. Yo escucho y me voy. Y bueno, pues algunos dicen que es demasiado sencilla y le faltan opciones. A mí me gusta tal y como está, debo reconocerlo. Luego tiene lo que cualquier podcast decente tiene, el play, retroceder 10 segundos hacia atrás, avanzar hacia adelante 30 segundos. La velocidad de escucha que va desde 0,5 hasta 2.0. ¿Qué más tiene? Si entramos aquí, por ejemplo, al botoncito de información a cualquier episodio de cualquier podcast, nos da la opción de descargar el episodio para luego escucharlo fuera de línea, y nos da la opción también de marcar como reproducido. Si entramos a las opciones generales, a los ajustes generales de la propia aplicación, bueno, aparte del de la moto, que también seguramente la estará usando ya,
pues tiene la opción de borrar los episodios terminados después de 24 horas. Se puede configurar 24 horas, 7 días o nunca. Si eres de los que consumes mucho contenido, mucho podcast, lo ideal sería 24 horas para que te vaya borrando los episodios que hayas escuchado y así no te ocupen espacio en la memoria de tu teléfono, ¿no? Y borrar los episodios no terminados también tiene otra opción. Bueno, aunque hay mucha gente que sí me consta, y me lo han dicho y yo lo veo, que escucha podcast en su PC a través del propio navegador web o de alguna aplicación de podcast para escritorio, ya sea MacOS, Windows o Linux. No es menos cierto que el podcast, hoy por hoy, una buena mayoría se consume en el teléfono móvil. Así que todas estas opciones pues están pensadas para eso, ¿no? Hoy en día cualquiera tiene una tarifa de datos más o menos decente. Vamos a poner entre comillas cualquiera. Y bueno, tampoco los audios que se suben, los audios que solemos subir a la gente que hacemos podcast no son muy grandes, no pesan mucho. Es decir, que lo hacemos siempre pensando en las conexiones móviles, ¿no? Yo soy alguien que solamente escucho streaming. Tengo una conexión de datos bastante grande y entonces pues no me los bajo, no me los descargo porque realmente nunca agoto lo que sería la tarifa de datos. Así que bueno, pues yo creo que es otra opción, ¿no? En el tema de las búsquedas, he visto gente que ha dicho que a ellos no les ha funcionado, que no les ha encontrado ciertos podcasts. A mí todo lo que he buscado me ha funcionado, todo el podcast que he puesto en el buscador me ha funcionado, lo ha encontrado y es por eso, porque Google no va a buscar a iTunes, utiliza su propio motor de búsqueda normal y prácticamente lo encuentra todo, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, el que hace podcast de manera más profesional, pues ya quizás no le guste tanto, ¿no? Porque la gente que tiene un podcast en un solo sitio, un feed en un solo sitio a través de un servicio para que le haga un conteo, que le haga unas estadísticas de las reproducciones de la vida de ese podcast, pues esto le va a volver un poco loco, ¿no? Porque por lo que estoy viendo, Google te encuentra podcasts, por ejemplo, a mí, de iVoox, de YouTube, de Spreaker, del propio blog, etcétera, ¿no? Y toma la fuente que quiere en ese momento, ¿no? El algoritmo, ¿no? Y entonces luego yo no llevo un control realmente de reproducciones que tengo en cada sitio. Tampoco soy una persona que busque, ¿no? Vaya por ahí siempre mirando, aquí tengo tantas reproducciones, aquí tengo tantas, aquí tengo tantas, aquí tengo tantas. No, yo hago un podcast, lo lanzo al aire, al ciberespacio, y con que me escuchen un par de ellos pues me conformo, ¿no? Pero realmente nunca luego miro estadísticas, no me obsesiono con eso porque esto es algo que es un pasatiempo para mí y tampoco lo llevo a un plano más, si dijéramos, más profesional. Pero a la gente sí, más profesional, pues esto no le está gustando tampoco mucho, ¿no? De que Google te encuentre de todos los sitios, te meta fuente a todos los sitios y te haga ahí un revoltijo ahí un poco raro y tú no realmente no sepas desde dónde te está escuchando o lleven un control, ¿no? Es una aplicación sencilla que, que está empezando. Supongo que con las nuevas versiones que vaya sacando Google la irán completando. Si entramos a su interfaz principal, pues si ya has agregado un podcast, vemos los que tienes agregados. Si alguien ha publicado un episodio nuevo, te pone un cartelito azul con la palabra nuevo. Si debajo, en para ti, pues tienes la pestaña episodios nuevos, donde tienes esos episodios nuevos. En curso, la pestaña en curso, los que tienes escuchando por alguna razón has parado, has pausado y lo has dejado en un minuto concreto. Y la pestaña descargas, pues que si te has descargado algún episodio para escucharlo fuera de línea, pues ahí en esa pestaña tendrías lo que sería los episodios que tengas descargados. Y por lo demás, pues nada más. Tiene un buscador bastante potente. Por ejemplo, aquí a mí me recomienda muchos podcasts de gente que conozco, que sigo. Y luego también, según mis gustos, como ya sabemos que Google prácticamente lo sabe todo, pues me da muchas recomendaciones podcast de Linux, de MacOS, de Windows no me da ninguno. me conoce.
Pero sí me da muchos podcasts de Linux y podcasts de MacOS. Por ejemplo, estoy viendo aquí la recomendación de podcast Linux, Apple Decir, una cosa más, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen muchísimos podcasts según gustos, por categorías, aparte del buscador para buscar el que tú quieras en concreto, solamente escuchar ese. Tiene una interfaz limpia, muy sencilla de usar y las opciones justas. Es decir, para no hacerte un lío y para escuchar, que es lo más importante al final, ¿no? De un podcast, de un programa de audio, ¿no? Escuchar el contenido. Si eres alguien así, de este perfil como el mío, que simplemente le das al play y quieres escuchar tu programa, pues yo sí realmente lo veo bastante recomendable, el podcast de Google. Si no te importa que sea de Google, ya sabemos, Google, privacidad, etcétera, 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 pues también es recomendable. Porque, como he dicho antes, este programa requiere que también tengas instalada y actualizada la aplicación en Google. Si no te importa todo eso, pues bueno, pues entonces podcast de Google o Google Podcast es tu aplicación sencilla, limpia y sin publicidad y gratuita. Nada más, este ha sido el episodio de hoy en Salmorejo Geek Podcast, episodio número 194 del 23 de junio. Yo soy Yoyo Fernández y podéis encontrar Salmorejo Geek en iTunes, en YouTube, Spreaker y salmorejogeek.com y cualquier otro sitio que Google te diga que a fin de cuentas es quien te va a meter el podcast en tu aplicación de Google Podcast. Con esto me despido. Pasen un excelente fin de semana y ya saben, escuchen podcasts que son muy buena cosa. Hasta luego.